Buenas noches, bienvenida. Cuéntame, ¿desde dónde te comunicas? Desde Quinindé. Oh, ya, ¿qué tal por ahí? Acostumbrándonos a la nueva modalidad de vida. ¿Ya estás con teletrabajo? Sí y no. ¿Cómo es Días, eso? días aquí en casa y días en oficina. Ah, ya, un mix. Ujú. Qué Exacto. bueno, qué bueno. Sí, sí me escuchas bien todo. Sí, ¿Y la pantalla? sí, no veo nada. Me sale que no está compartiendo nada en este momento. Sí. Ajá. O sea, compartir no, pero sí me observas, porque yo no te puedo mirar. Yo sí la veo, pero déjenme ver por qué no se ve. No tengo ni idea por qué no se ve. Se supone que la cámara está abierta, el micrófono está abierto. Sí, Ahí se apaga la cámara, pero ahí está abierta. sí, no sé, pero bueno, lo importante es que sí me puedas observar. Sí, Ahorita, ajá. Esperemos un poquito. Estaba planificada, es 30 minutos este encuentro semanal y para poder conversar un poquito sobre los temas de la semana. Eh, es media hora, pero está programado 45 por esta vez, porque no sabemos cómo hay la conectividad con las personas, ¿sí? Con todos los participantes. Esperemos un poquito, Maribel, a ver si se conectan, porque sí son varios participantes en este curso de las normas internacionales de información financiera. Pero cuéntame un poquito, ¿a qué te dedicas? soy contadora en una empresa pública de agua potable. Eh, y ahorita estoy encargada de la parte administrativa también de la empresa. Y Conectarte, por favor. Ya tienen el acceso para que puedan conectar el micrófono y el video. Andrés, por favor, ayúdame con el video a ver si es que ya sale. Lo importante, bueno, es que me puedan observar. Y más que a mí, al archivo que vamos a presentar. Ya encendí la cámara, no sé si me observa. No, no sé, tengo qué pasa. Pero bueno, sí, esperemos un momentito. Mariusi también se conectó, pero no sé qué pasó, salió. Ok, Como les había dicho, y a ti Andrés en la anterior, tenemos unos 10 a 15 minutos, justamente no sé qué pasó también, ya Maribel. Listo. Está cargando, espero que ya se conecte, me comentan un poquito, ¿sí? Ya ahorita te puedo observar, Maribel. sí, algo pasaba con la cámara que parecía que no, pero ya parece que la actualicé y ya me dejó. Así, Uh -huh. ajá, qué bueno.
Esperemos está cargando el archivo también, ¿sí? Por eso son justamente estos minutitos hasta ya tener todo bien. Vamos a comenzar en este curso de normas de información financiera. Cuéntame un poquito, por favor, ¿qué conoces, Maribel, de este tema de las normas internacionales de información financiera? Porque ustedes son empresa pública. Sí, supuestamente a nosotros este año iba a ser un año de conversión según las últimas directrices del Ministerio de Finanzas para las empresas públicas y los GAT municipales y todo lo demás. Tuvimos una reunión en febrero de este año donde nos dieron ya algunas directrices de cuentas que ya no se iban a utilizar, cambios que iban a haber en el catálogo de cuentas, en el catálogo presupuestario, y teníamos programado justamente para este mes de junio o julio, no me acuerdo muy bien, justamente una participación ya más exhaustiva de todos los pasos que se iban a dar, pero desgraciadamente por lo que estamos pasando se suspendió absolutamente todo, entonces realmente todavía no tenemos muy clara la película de cuáles son los pasos que se van a dar para el proceso de conversión que íbamos a tener ya en enero del 2021. ¿Y tuvieron ya alguna comunicación diciendo, no hay tiempo, obviamente, no es 6 meses, bastante corto? No, todavía, al menos a la empresa no ha llegado ningún comunicado por parte del Ministerio de Finanzas acerca de qué era cómo iba, o si se iba a trabajar por medio de modalidad virtual o alguna cosa por el estilo, todavía no nos han comunicado. Ya, cuéntame un poquito, ¿sí puedes ver la presentación? Sí. ¿Sí? Ya, normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, quisiera también preguntarte a ti, ¿qué te tomó, cuál fue tu decisión? ¿Por qué tomaste este curso? A ver, este curso yo lo tomé la primera vez cuando hubo la transición entró el Ecuador en el 2000, no me acuerdo. 2010. Sí, pero yo lo tomé en el 2011 o 12, no me recuerdo muy bien, en otra universidad en Quito. Y obviamente con esto de que este año nos íbamos ya a centrar en la transición que van a empezar las empresas del Estado justamente, obviamente hay cosas diferentes para las empresas públicas que para las empresas privadas, porque eso nos dieron en las directrices en el mes de febrero, que realmente para las empresas públicas los únicos que están como no autorizados, sino que tienen las competencias es el Ministerio de Finanzas. No hay ninguna otra universidad que esté dando conversión de implementación de las SNID para las empresas públicas, fue lo que el Ministerio nos pudo decir en ese momento. Entonces, mi motivo fue refrescar algo que ya lo había visto para ver, hacer un poquito de memoria de todo lo que se viene a dar ya en este proceso para nosotros.
Sí, porque es muy importante, ¿no? Aquí tenemos 3 temas en lo que se relaciona a las NIFs. El uno es las NIFs, primero eran las NIFs completas, después tuvimos las NIFs para pymes. Exacto. Y luego tenemos las NIFs para el sector público, ¿sí? Entonces, aquí lo importante, por eso te preguntaba en qué trabajas, porque las empresas públicas aplican NIF completas, deben aplicar NIF completas, ¿sí? Y están en ese proceso, ¿sí? En cambio, el sector público, el otro sector público que no es EP, ellos deben aplicar las que es para el sector público, ¿sí? Pero sí es bueno conocer las bases en la cual se mueve esta normativa, que es muy importante, ¿no? Erika, disculpa un momentito. Erika, por favor, tienes se te transfirió el control. Puedes abrir tu micrófono y tu cámara si necesitas hacer alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, miren, entonces, en este espacio, como les había dicho, ya les dije a su compañera, es para nosotros refrescar los conocimientos que ya en nuestro módulo hemos visto. El primer módulo ustedes han visto de forma general de qué se trata estas normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí dentro del marco conceptual? Aquí, estas normas, ¿de dónde nacieron? ¿Por qué necesidad? Porque todo sale de una necesidad, ¿no? Estas fue básicamente de homologar, de estandarizar toda la información de la información contable, ¿sí? Porque no era lo mismo leer un estado financiero en América que en Europa, que en Asia o en África o en cualquier otro, de un país a otro. Porque generalmente, en su mayoría, lo que aplicaban era la norma específica para cada país. De hecho, nosotros teníamos la norma ecuatoriana de contabilidad, la NEC, que era la NIC adaptada a nuestra realidad, ¿sí? Y a una realidad tributaria, porque ahora nos damos cuenta que la norma contable que nosotros aplicábamos era tributaria, en base a lo que decía la norma tributaria. Entonces, adaptamos esa a nuestra realidad. Entonces, ¿de dónde nace esta norma? Estas normas internacionales de información financiera nacen de la necesidad de las empresas de negociar en bolsa, porque cuando negociaban en la bolsa, para que un inversionista compre las acciones, necesitaban traducir esos estados financieros a la necesidad de los inversionistas. Entonces, de ahí surge esa inquietud de de homologar toda la información, ¿sí? Entonces, esta organización, ¿no? La IASB, International Accounting Committee Foundation, desde ahí se genera esta inquietud y se empieza a desarrollar estas normas, haciendo que la contabilidad que nosotros utilizábamos, ¿no es cierto?, esa contabilidad financiera. Por eso es normas internacionales de información financiera, donde vamos a ver más adelante los términos que se utilizan. Es decir, cuando nosotros debemos contabilizar el momento en que ocurre cada operación, ¿sí? Entonces, al estandarizar esta información, ahora todos los países fueron poco a poco aplicando esta norma a su contabilidad, ¿sí?
a su país. De hecho, en nuestro país, a partir del 2010, se ha ido poco a poco transformando de las NECs a las normas internacionales de contabilidad. Ahora, las normas internacionales de contabilidad no es que sacaron toda de una. Ahorita estamos en la norma 16, que es el de arrendamientos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen? Hola, no se le escucha nada. Continuar. Entonces, como les había dicho, eso es lo importante, ¿no? Entonces, este proceso de estandarización de la información. Entonces, como les comentaba hace un momento, entonces se cierra una norma y se promulga una nueva. Aquí se cerró ingresos, la 18, la NIF 18, y ahora estamos con la NIF 15, sí, que es ingreso provenientes de contratos con clientes. Entonces, se va cerrando la una NIF y va pasando a NIF. Al inicio, obviamente, era la primerita, era la NIF 1. Sí, cambio a las normas internacionales de información financiera. Y aquí está esto muy importante. Entonces, lo que les comentaba. ¿De dónde nació esto? Justamente de unificar criterios de forma internacional. ¿Por qué? Porque al comunicar las operaciones económicas y financieras, era necesario antes traducir la información. Entonces, al estandarizar, sabemos qué quiere decir la información que dan los estados financieros en cualquier parte del mundo, ¿ya? Y el objetivo, básicamente, también de estas normas es transparentar la información, es presentar la realidad económica que tiene cada empresa, porque nosotros registramos en el momento las operaciones, no después. ¿Para qué es esto? Transparentar esta información. Es para poder llegar de forma adecuada con la información a los usuarios internos y a los usuarios externos de las organizaciones, de las empresas. Los internos y tanto externos para que tomen las decisiones adecuadas y oportunas, sin no esperar al último. Entonces nosotros se va dando y nosotros vamos registrando. Por eso es muy importante que todo el tiempo los profesionales contables siempre se estén actualizando. El momento que nosotros ya aplicamos, ponemos esa fase de conversión, ¿no es cierto?, a normas internacionales, nosotros podemos comparar la información financiera dentro de un mismo segmento, aun cuando sean empresas pequeñas, medianas o grandes, ¿sí? Ya podemos comparar, porque antes no lo podíamos hacer. De esta forma nosotros
llegamos, como les decía, a los usuarios internos y a los externos que necesitan de esa información, de saber exactamente cuál es la posición real de la empresa. Entonces, aquí nosotros tenemos diferentes normas. La primerita es la que ustedes van a ver, vamos a ver el próximo bloque, que se relaciona con el marco conceptual que fue actualizado en el año 2018 y la presentación de los estados financieros con la NIC 1. Entonces, ¿qué más tenemos dentro de estos conceptos? Básicos que nosotros debemos manejar? Es cuáles son los estados financieros básicos que nosotros debemos tener. ¿Cuáles son esos? El estado de situación financiera o el balance general, el estado de pérdidas y ganancias o también conocido como resultados, el flujo de efectivo que ahora es muy importante, es decir, de dónde obtenemos dinero y a dónde fue ese dinero, ese efectivo. Considerando algo que generalmente siempre hay una confusión aquí, que una cosa es el flujo de efectivo y el otro es el flujo de caja, ¿sí? El flujo de efectivo es con datos históricos, es decir, llegó dinero, llegó efectivo a través de las fuentes y donde yo lo puse, el uso que le di. Por eso también, ¿cómo vamos integrando este estado financiero? Es por la identificación de fuentes y usos. Mientras que el flujo de caja es el dinero que nosotros le vamos a necesitar en el tiempo, o sea, es futuro. ¿Estamos? A veces hay una confusión entre esos dos. El otro es el cambio de patrimonio y el otro es las notas explicativas a los estados financieros. ¿Ya? De ahí es muy importante, eso sí, estos conceptos básicos, ¿no? El primero es que el estado de situación financiera es un estado permanente, de saldos de cuentas permanentes, porque están presentes todo el tiempo, ¿ya? Esta es la situación financiera, por eso dice estado de situación financiera. Luego de eso tenemos el estado de pérdidas y ganancias o el PIG, el de resultados. Estas cuentas, los saldos de estas cuentas son transitorios porque se abren con cada ejercicio económico y se cierran al final de cada ejercicio económico, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, desglosando la información que nosotros tenemos dentro de los conceptos básicos, tenemos que aquí el concepto básico es el devengado, ¿sí? Al nosotros generar y aplicar el devengado, nosotros estamos haciendo que la información sea la real en el momento que nosotros la obtenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí del devengado? Si ustedes ven, son hechos y transacciones que se recurren, ni antes ni después, ¿sí? Y lo más importante también aquí es que la empresa esté en funcionamiento y ese postulado fundamental se llama negocio en marcha. Entonces, si nosotros tenemos estos dos postulados importantes dentro de las normas nacionales de información financiera, los estados financieros van a ser comprensibles, ¿sí? Van a ser confiables, van a ser comparables y van a tener relevancia. Estas características parecen poquitas, pero son sumamente importantes, porque si yo no aplico estos postulados, mi estado financiero no va a ser
real y no vamos a poder comprender lo que está ocurriendo. Y al no comprender, nosotros no vamos a poder tomar decisiones oportunas y adecuadas. Por lo tanto, no vamos a poder confiar en ellos, ¿sí? No vamos a poder confiar en esa información que nosotros estamos generando, que se han generado, ¿sí? Recuerden que una cosa son datos y otra cosa es información, porque muchas veces, como contadores, decimos, vamos a ingresar la información, pero la información ya es el producto de todo el proceso contable. Nosotros ingresamos datos y esos datos van a un proceso. Al final, ¿qué es lo que sale? El producto. Y ese producto es la información que presentamos tanto interna como externamente, dependiendo a los usuarios a los que van a llegar. Entonces, para que estos 4 características sean bien aplicadas, ¿no es cierto?, reflejen realmente lo que se refleja en nuestros estados financieros, nosotros necesitamos que estos elementos de los estados financieros sean los adecuados, ¿sí? Entonces, para eso es importante que nosotros identifiquemos qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es un ingreso y qué es un gasto. Y aquí haciendo un paréntesis, aplicando la norma contable vigente, también nosotros debemos aplicar la parte importante de nuestra empresa, información importante de nuestra empresa. Entonces, al hacer una reunión de la normativa externa, también tenemos que aplicar lo interno, ¿sí? La externa nos da de forma general, pero lo interno ya es en base a nuestras necesidades, en base a nuestra realidad. Y todo de eso debe estar enfocado en un manual de políticas contables. ¿Estamos? Entonces, aquí es importante que ustedes conozcan, que ya de hecho lo saben, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es el patrimonio, el ingreso y el gasto. Entonces, con esa información, nosotros estamos presentando los estados financieros confiables, comprensibles, ¿sí?, relevantes, comparables. Entonces, ¿qué es un activo? La calificación del activo debe tener en cuenta sus condiciones esenciales en el fondo y en la realidad económica, y no solo su forma legal. Las características esenciales, ¿cuáles son? Un activo es un recurso controlado, nace de un hecho pasado, es decir, haber cumplido el devengado. Miren, el postulado principal. Existe la expectativa de que en un futuro el activo genere entradas y beneficios económicos. Sí, entonces, si es así, yo un activo lo debo activar. Si lo puedo cuantificar de forma fiable y si es probable que en un futuro el activo genere beneficios económicos. Pero como les dije hace un momento, esa es la norma general, ¿no es cierto? La norma externa. Pero yo, ¿qué haría con la norma, la parte interna, las políticas internas de la entidad? Por ejemplo, yo puedo comprar una silla, póngale en $30. Si mi política interna es que yo la active, que yo reconozca el activo a partir de $50, esa silla ya no lo puedo activar, esa se convierte en un gasto. Pero si es mayor de esa base de 50, yo la debo activar, ¿sí? Entonces aquí hay una combinación de los dos y es muy importante. Por eso siempre nosotros debemos todo registrar en nuestro manual de políticas contables.
Los pasivos. La calificación de pasivo debe tener en cuenta sus condiciones esenciales, el fondo y la realidad económica, y no solamente su forma legal. ¿Cuál es la característica inicial? Un pasivo es una obligación de pago que nace de un contrato o de una obligación legal, que es producto de un hecho pasado y a su vencimiento debe ser probable que exista una salida de beneficios económicos, a diferencia del activo, que es una entrada de ingresos. ¿Cómo realizo el reconocimiento? Un pasivo debe reconocerse solo y si se puede valorar de forma fiable y si es probable que exista una salida de beneficios. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto dentro de las NIFs que nosotros aplicamos para patrimonio? La calificación de patrimonio debe tener igual condiciones esenciales. ¿Qué dice ese patrimonio? Que debe permitir generar ingresos. Debe permitir realizar inversiones de capital y permite crear una compañía, ¿no es cierto? A diferencia, antes que decíamos, ¿qué permite? Es el aporte de los accionistas, nada más no decíamos. Ahora, el concepto que le da. El patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son esas características esenciales? Dice que los ingresos representan entradas de beneficios económicos que producen incrementos en el valor de los activos y el patrimonio y decrementos en los pasivos, ¿sí? Dice que aquí la norma dispone un reconocimiento entre los activos ordinarios que se producen de las actividades normales de la empresa, es decir, de la razón de ser de la empresa, y de los ingresos no ordinarios que no provienen de la razón de ser de la empresa, como puede ser la venta de un activo fijo, ¿sí? El otro término que nosotros debemos generar son los costos y los gastos. ¿Cuáles son las características esenciales de esos costos y esos gastos? Dice que son salidas de beneficios económicos que producen incremento de los pasivos y disminución de los valores de los activos y el patrimonio. Igual dice que aquí nosotros debemos identificar los que son parte de la operación, de los que no, o sea, del giro normal de negocio, de los que no son parte de la operación. Entonces, nosotros